Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Mateo 24, versículo 9 y 10. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces. Es importante destacar que este versículo no está hablando de la familia. Si comparamos este capítulo de Mateo 24 con Marcos 13, que es el mismo, y con Lucas 21, que es el mismo, en Marcos y Lucas ahí habla de padres e hijos. Hijos y padres se entregarán unos y otros. Pero este versículo no habla de la familia. No está hablando de que el hijo entregará al padre, el padre al hijo, como lo dice Marcos y Lucas. ¿Por qué no está hablando de la familia? Está hablando de cristianos. El verso 10 dice: muchos tropezarán entonces. Los incrédulos no tropiezan, son los cristianos los que tropiezan. Entonces el verso 10 se refiere a la iglesia del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dios mío, la misma gente que ahorita te abraza, la misma gente que te invita a su casa a tomar un café, aquellos que sienten un aprecio y una admiración por ti, viene un tiempo en que van a tropezar y te van a aborrecer. Es lo que dice la profecía. No se enojen conmigo. Pasemos a San Juan 16. San Juan 16, en el versículo 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Jesús nos está advirtiendo a la iglesia: va a acontecer esto, no vayan a tropezar. Ustedes no vayan a tropezar. Otros tropezarán y los van a aborrecer y van a ir más allá. No solo los van a aborrecer, sino que probablemente los mate. Continuamos avanzando en esta serie de 10 temas. Ya lo dijo el ministro Adam, este es el 8º tema, y estamos estudiando errores y pecados que probablemente estemos cometiendo las iglesias que hemos aceptado el ministerio de William Branham. Si alguien no conoce a este profeta, este hombre de Dios, aparece ahí en la pantalla una diapositiva, y él es William Branham. No estamos estudiando sobre su vida, su ministerio, sus enseñanzas. Estamos estudiando más bien los errores, fallas, equivocaciones, probablemente hasta pecados que estamos cometiendo aquellas iglesias que hemos aceptado la doctrina de este profeta. Eso es lo que estamos estudiando. Si usted nunca había escuchado de él, usted puede ir a nuestra página web, www.esfuerzo y valor, o a nuestras redes sociales, y tenemos información sobre este profeta. Y en caso de que no quiere ir a ninguna de nuestras páginas o nuestros canales, hay mucha información en Google donde usted puede encontrar cómo este hombre fue usado por Dios y cómo es que su doctrina es relevante para nuestro tiempo. Bien, entonces solamente vamos a analizar
lo que las iglesias estamos haciendo mal y no tanto lo que este profeta predicó. De los 10 temas de esta serie, probablemente esta enseñanza del día hoy sea el tema más perturbador de todos. De los 10, este es el que más nos va a perturbar la mente, nos va a inquietar, porque sin tapujos el tema de hoy desenmascara a aquellos cristianos que están entre nosotros y son parte de nuestras iglesias, se sientan a un lado de nosotros, los abrazamos, los amamos, convivimos con ellos y sin embargo son la simiente de Satanás. Preciosos hermanos, a los que amamos, a los que apreciamos, con los que por años hemos crecido espiritualmente. Bueno, la realidad es que muchos de ellos son la simiente de Satanás, están camuflajeados aquí en las filas del cristianismo y pues hoy estaremos desenmascarándolos. Sin embargo, ustedes que sí son hijos de Dios, les exhorto a que cuiden su mente, cuiden su corazón. Este tipo de enseñanzas no es para juzgar, no es para menospreciar o para tener en poco a los hermanos o a los pastores o a las iglesias. De ninguna forma. Son temas que se tienen que hablar, pero no estoy promoviendo el odio, el rechazo, la división. Recuerden que según la parábola de Mateo 13 y según las enseñanzas dadas en los sermones de William Branham, paja y trigo tienen que crecer juntos, tienen que estar unidos hasta el final. En el tiempo final se hace la separación. Cuando un creyente en Dios es celoso de sus creencias y realmente ama a Dios y le sirve de corazón. Tales características son una garantía de que Dios está con tal creyente. Piensen la respuesta posible. Vuelvo a repetir, si un creyente en Dios, no estoy hablando del diablo, no estoy hablando de las imágenes, no estoy hablando de los ídolos, estoy hablando de Dios. Si un creyente en Dios es celoso de sus creencias y ese creyente realmente ama a Dios, hay un amor genuino en Dios, hacia Dios, y este creyente le sirve de corazón, tales características son una garantía de que Dios está con ese creyente. Desmenucemos mucho más esto, porque probablemente la primera respuesta sea no, sea sí. No cualquiera es celoso de sus creencias. No cualquiera se levanta indignado y protesta ante un insulto hacia sus creencias. Hay personas que dicen que son creyentes y en su religión, cuando alguien se burla de ellas, no salen a la defensa. No cualquiera es celoso de sus creencias. Tampoco no cualquiera ama a Dios. Hay muchos simpatizantes con Dios, pero no amantes de Dios. Ni cualquiera le sirve de todo su corazón. Hay cristianos que han vivido el cristianismo 5 o 10 años sentados en una banca de iglesia sin poner un solo dedo en la obra de Dios. Entonces no estoy hablando de cualquier clase de creyente. Estoy hablando de un creyente que es celoso de sus creencias, de un creyente que ama a Dios y de un creyente que le sirve, no de mala gana, no porque lo están presionando, obligando, sino es alguien que le sirve de todo corazón. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿tal persona, por estas características, tiene la garantía de que Dios está con él? Si hubiese una religión que tiene muchos creyentes con estas características, sería el Islam. Traje para ustedes este libro, se lo recomiendo, está muy bueno. Para los que estudiamos algunas religiones diferentes al cristianismo.
Aquí habla de la religión del Islam, los musulmanes. El terrorismo yihadista. Bien, voy a leer de los creyentes en Dios, genuinos creyentes, de los que realmente aman a Dios, de los que le sirven de corazón. Voy a leer de aquí algunos extractos, voy a tomar de la página 11. Está muy interesante este libro. Bien, voy a tomar la página 11 y 12, algunos extractos. Gracias. El subtítulo dice El auge del yihadismo. Y luego hay una pequeña reflexión de un militante anti-yihadista que dice: el creyente busca seguridad en la fe en Dios. El fundamentalista busca asegurarle a Dios que los creyentes acatan su ley. Y así el yihadista se proclama como la voluntad de Dios. Es lo que dice el yihadista. Él es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los símbolos son potentes y hablan por sí solos. El verdugo, de riguroso negro, está con el rostro cubierto y de pie, mientras la víctima, de rodillas, viste un mameluco naranja que evoca los utilizados por los presos de la cárcel estadounidense en Guantánamo. Al que va a morir no le vendan los ojos para que así todos puedan ver su mirada durante sus últimos segundos de vida. La escena ocurre en las dunas de un desierto, en Siria o quizás Irak. Luego, sin mayor protocolo, John Jihad, un islamista británico, procede a degollar con un cuchillo, como a un cordero, al reportero gráfico estadounidense James Foley. El degüello es uno de los métodos prescritos en el Islam para acabar con los impíos. A lo largo del tiempo, distintas religiones han matado a su manera. La hoguera, la decapitación, la lapidación, la crucifixión, el empalamiento, entre otros. Son procedimientos todos brutales y dolorosos, destinados a aterrorizar a las poblaciones y a lograr un efecto didáctico. Dirán los defensores de la verdad divina. El propósito de instaurar el absoluto respeto al Dios único, esa es la intención. El propósito es instaurar el absoluto respeto al Dios único y el acatamiento a los dictados de sus exegetas. En el caso del Estado Islámico, en una guerra sagrada, yihad, hay una motivación adicional por imponer su credo y acabar con quienes no lo comparten. Decir que en la guerra y en el amor todo se vale es una creencia de la cual se ha abusado mucho para justificar excesos. Es cierto, cuando corre la sangre y los conflictos se prolongan, generar odios y pasiones difíciles de controlar. Pero tanto en los amores como en la guerra existen límites. Hay, sin embargo, una interpretación particular que disfraza la violencia e incluso la crueldad con una máscara de humanismo. Al respecto, el anarquista ruso Mikhail Bakunin escribió: no hay ningún horror, ninguna crueldad, sacrilegio, perjurio, ninguna impostura, ninguna transacción infame, ningún cínico robo, ningún audaz desvalijamiento o miserable traición que no haya sido o no sea perpetuado cotidianamente por los representantes de estados, bajo ningún otro pretexto que esas elásticas palabras tan convenientes y a la vez tan terribles, por razones de Estado. Esas son las palabras que usan para justificar todo eso, por razones de Estado.
En tiempos de conflicto bélico se habla de la razón de guerra, a menudo empleada como justificación para ejecutar prisioneros. En el ámbito religioso, los intereses supremos del Estado son reemplazados por un mandamiento divino. En la página 70, 73, también hay otro extracto que deseo que reflexionemos. Y en esta página se habla del Corán. Y dice aquí el autor: en la cosmovisión musulmana, el mundo se divide en dos casas: la casa del Islam, gobernada por la ley islámica, y la casa de la guerra, que es el resto del mundo, o sea, nosotros. Y está poblada por infieles, igual, nosotros. Kafir es una de las palabras más insultantes para varios países islámicos. Los musulmanes y cristianos, a diferencia de la mayoría de las religiones, a lo largo de la historia tienen una vocación proselitista que los llama a imponer sus creencias a los demás. Las dos casas del Islam reflejan su profundo mesianismo. Los fundamentalistas islámicos, como son pares en otras creencias, cargan sobre sus hombros con la tarea de transformar al mundo, como tantos otros. A veces vertiendo ríos de sangre, aspiran a algo de acuerdo a una doctrina o fe. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son tres religiones monoteístas. Los aceptaban la diversidad, no estaban imbuidos de un sentimiento de trascendentalismo. La vida estaba asociada a los poderes terrenales y, por tanto, ni egipcios ni chinos medían el tiempo desde el año cero de la revelación o la venida del Hijo de Dios. Las dinastías faraónicas o imperiales marcaban las sucesivas eras. La humanidad no estaba en espera de la salvación y no contaba los años para ese momento en que los muertos resucitarían. En las escrituras de cada religión, el creyente encontrará textos que ensalzan tanto la guerra como la paz. Hurgando entre los versos del Corán se encuentran citas como estas. Esto es lo que dice Corán 9:5. Esta es la sura en donde dice lo siguiente: luego de que hayan pasado los meses sagrados, maten a los politeístas allí donde los encuentren, captúrenlos, cérquenlos, tiéndanles emboscadas. Y también en el Corán 4:95-96, sura del 95 al 96 dice: los creyentes que se abstienen de combatir, con la excepción de los enfermos, y aquellos que combaten en el camino de Dios con sus bienes y sus vidas, no son iguales. Dios prefiere a aquellos que combaten con sus bienes y sus vidas a aquellos que se abstienen. Dios ha prometido cosas magníficas a todos, pero Dios prefiere a los combatientes, a los no combatientes, y les reserva una recompensa sin límites. Bien, y continúa. Dice en este otro extracto: es una guerra de todos los musulmanes, pero el Estado Islámico es el que está a la vanguardia. Es la guerra de los musulmanes contra los infieles. Los musulmanes que busquen inspiración en las escrituras sagradas para empuñar un arma encontrarán lo que necesitan. Aquellos que caminen en la dirección contraria serán igualmente recompensados. En todas las escrituras sagradas hay amplio margen para todo tipo de exégesis. Más que lo que está escrito, cuentan los comportamientos. Bien, ¿a qué viene todo esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ser un verdadero creyente en Dios,
Ser un creyente que sea celoso por sus creencias, ser un creyente que sirva a Dios de todo su corazón. Bueno, pues aquí tenemos en el Islam un creyente en Dios con estas características. Con estas 3 características. Realmente aman a Dios, los musulmanes, realmente son celosos de sus creencias y realmente le sirven a Dios de todo su corazón. Así que la pregunta continúa. ¿Tener estas 3 características es una prueba, es una evidencia de que Dios está con tal persona? Quizás usted se escandalice de mi ejemplo y podría decir, sí, pero pues ellos no tienen la Biblia, ellos son musulmanes, tienen el Corán y creo que sí. Tiene razón, creo me equivoqué, mejor guardo mi libro. Bien, son errores que cometemos todos. Una disculpa por citar un ejemplo que no es apropiado. Ay, Dios mío. No sé qué me está pasando. Como que quedé un poco afectado con lo de terraplanismo. Pero miren, de todas maneras traigo otro libro. Este se llama El lado oscuro de la historia cristiana. Vamos a quitar a los musulmanes, sí, porque ellos no tienen la Biblia, tienen el Corán. Y no creen en Jesús como Dios, lo tienen como profeta. Entonces creo que mi ejemplo está fuera de lugar. Una disculpa. Sí. Después de terraplanismo y tantos ataques, sí queda uno medio bloqueado. Entonces, nuevamente la pregunta sería, ya no un musulmán, un cristiano pudiera sentir celo por sus creencias, amar a Dios, tener esa disposición de servirle de todo corazón, y esa sería una garantía de que Dios está con él. Bien, rápidamente, en este libro, El lado oscuro de la historia cristiana. Leo, voy a tratar de ser un poquito más breve, la página 91, y también esta autora es muy buena, digamos que la recopilación que hace aquí de historia, Helen Ellerbe está excelente, se lo recomiendo, y el capítulo se llama Controlando el espíritu humano, la Inquisición y la esclavitud. Ella nos da un periodo del año 1250 al año 1800 después de Cristo, de lo que ella va a describir aquí. Dice en la página 91, no ha existido algún otro esfuerzo organizado por alguna religión por controlar a la gente y contener su espiritualidad que la Inquisición cristiana, desarrollada dentro de la propia estructura legal de la Iglesia. La Inquisición intentó llevar a la gente hacia la obediencia mediante el terror, como el inquisidor Francisco Peña declaró en 1578. Debemos recordar que el principal propósito del juicio y la ejecución no es salvar el alma del acusado, sino lograr el bien público e infundir miedo a otros. Esto es lo que decía el inquisidor Francisco Peña. La Inquisición cobró innumerables vidas humanas en Europa y por todo el mundo. Al seguir el paso de los misioneros y junto con la tiranía de la Inquisición, los miembros de la Iglesia también trajeron justificación religiosa para la práctica de la esclavitud. El espíritu rebelde del periodo culminante de la Edad Media pareció únicamente exacerbar la exigencia de la Iglesia de obediencia incondicional. La interpretación de Dios por parte de la Iglesia habría de ser la única interpretación. No debía haber discusión ni debate. Como dijo el inquisidor Bernardo Gui, el laico no debía discutir con el infiel, sino meter con fuerza su espada en el vientre del hombre tan profundamente como se pueda. En una época de ideas florecientes sobre la espiritualidad, la Iglesia insistía en que ella era la única vía por medio de la cual se le permitía a uno aprender de Dios. El Papa Inocencio III declaró que cualquiera que intentara construir una perspectiva personal de Dios
que tuviese en pugna con el dogma de la Iglesia debe de ser quemado sin piedad. Santo, ya hasta me asusté. Dejen tomo agua porque me dio miedo. Dice aquí, antes de que la Inquisición estuviera plenamente encaminada, la Iglesia recibía a los herejes de vuelta a su rebaño bajo términos que consideraba razonables. Lo siguiente es un ejemplo de tales términos, y aquí la autora cita un documento antiguo y dice así: durante 3 domingos el penitente habrá de ser descubierto hasta la cintura y flagelado por el sacerdote desde la entrada del pueblo hasta la puerta de la iglesia. Deberá abstenerse por siempre de carne y huevos y queso, excepto en la Pascua, Pentecostés y Navidad, cuando habrá de comerlos como signo de abnegación por sus errores maniqueos. Durante 2 veintenas de días, 2 veces al año, habrá de renunciar al pescado, y durante 3 días de cada semana al pescado, vino y aceite, ayunando si su salud y sus labores lo permiten. Habrá de vestir ropajes monásticos, con una pequeña cruz cosida en cada pecho. Si es posible, habrá de escuchar misa diariamente y en días festivos acudir a la iglesia a las vísperas. 7 veces al día habrá de recitar las horas canónicas y además el Paternoster, 10 veces cada día y 20 veces cada noche. Habrá de guardar la más estricta castidad. Cada vez habrá de mostrar este papel al sacerdote, quien habrá de vigilar su cumplimiento muy de cerca. Y este modo de vida habrá de mantenerlo hasta que el enviado considere apropiado alterarlo. Mientras que por infracción de la penitencia, él habrá de ser considerado como un perjuro y un hereje y habrá de ser segregado de la sociedad de los fieles. Ay, santo Dios. Esto es para el que traicionaba su fe. Después admitía su herejía. Bueno, esta es la penitencia para ser recibido. No estaría mal tomar el método por si alguien de esfuerzo y valor se va y quiere regresar. Bueno, hermano, esto es por el bien de la vida espiritual del hereje, que está reconociendo su error. Si hay alguien que ya se fue de esfuerzo y valor y quiere regresar, bueno, vamos a tener una junta para ver si discutimos el imponer este método. Está un poquito duro, pero probablemente era muy efectivo. Bien, continúo aquí. Dice, pocos herejes regresaban a la iglesia de su propio acuerdo. Pues cómo no, ¿quién iba a regresar con esta disciplina? Dice aquí, los inquisidores se hicieron muy ricos, recibían sobornos y multas anuales de los ricos que pagaban para escapar a las acusaciones. La Inquisición se adueñaba de todo el dinero y los bienes de los presuntos herejes, ya que había muy poca probabilidad de que el acusado fuese probado inocente. No había necesidad de esperar hasta la condena para confiscar sus bienes. A diferencia del derecho romano, que reservaba una porción de los bienes para los herederos más cercanos del convicto, el derecho canónico e inquisitorial no dejaba nada, o sea, se quedaba la iglesia con todo. El Papa Inocencio III había explicado que Dios castigaba a los hijos por los pecados de los padres. Ahí está, es Biblia. Ahí está el amén, ese profundo amén. Sale de la mente de un inquisidor del siglo XXI. Por lo tanto, a no ser que los hijos se hubiesen presentado espontáneamente para denunciar a sus padres, se quedaban sin un centavo. Los inquisidores incluso acusaban de herejía a los muertos, a veces hasta 70 años después de su muerte. Exhumaban y quemaban los huesos del presunto hereje y luego confiscaban todos los bienes de sus herederos. Y bueno, el relato continúa. Una vez más, todas estas personas cristianas, creían en Cristo, creían en la Biblia, estaban haciendo todo esto en el nombre del Señor. Así que no podemos dudar que eran personas que eran celosos de sus creencias. Por eso hacían lo que hacían con los herejes,
porque eran celosos de sus creencias, realmente amaban a Dios y le servían de corazón. La pregunta se vuelve a replantear, o a plantear nuevamente, perdón. ¿Puede una persona que realmente ama a Dios, le sirve de corazón y es celoso de sus creencias, por estas características, tener la garantía de que Dios está con él? Tenemos ya cristianos, pero creo que otra vez me equivoqué porque esto ocurrió en la Inquisición y esto fue hace 500 años. Pues, ¿qué ejemplos estoy dando? ¿Qué me está pasando, Señor? Sí, esto fue con la Iglesia Católica Romana, pero esto no puede pasar con alguien que esté en el cristianismo, que realmente tenga la Biblia, que en el siglo XXI haya aceptado la doctrina de William Branham. No. También guardo mi libro, son ejemplos inapropiados. Santo Dios. ¿Qué estará pasando conmigo, ministro? Ese cansancio, ¿no? Agotamiento. Sí, estoy dando ejemplos inapropiados. Entonces, voy a hacer a un lado los yihadistas, a los inquisidores, y vamos a hablar de qué son capaces los pastores de este mensaje y los creyentes del mensaje de la hora de este tiempo. De este tiempo. Ya los yihadistas no son apropiados para el ejemplo, los inquisidores católicos tampoco, pero los pastores del siglo XXI y seguidores de William Branham, ¿de qué son capaces? Bien, tengo para ustedes 2 extractos de los muchos que pude haber citado, solo voy a tomar 2, y uno es del libro de respuestas sobre los hebreos, o preguntas y respuestas sobre los hebreos, y otro de las edades de la iglesia. Siendo que los ejemplos de yihadistas y católicos no son muy apropiados, pues entonces vamos a tener que tomar lo que nos dice el Espíritu Santo a través de su profeta. Preguntas y respuestas es sobre Hebreos. Dice aquí: Caín tenía la naturaleza de su padre, pues tenía celos de su hermano y lo mató. Esa naturaleza no puede haber salido de esa simiente pura. Tuvo que salir de ese torrente pervertido. Y fíjese en Caín, tan pronto como nació, lo que manifestó. Y luego Abel nació después de él, cuando ella concibió de Caín, cuando él la conoció y trajo a luz al hijo Abel. Abel era tipo de Cristo, y cuando al quitarle la vida a Abel, se tomó su lugar. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo en tipo. Caín adoró e hizo todas sus obras carnales, al igual que la iglesia carnal de hoy en día. Ellos van a la iglesia y adoran. Caín adoró. Él no era un infiel, él no era un comunista. Caín era un creyente. Él se acercó a Dios y le edificó un altar. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo, pero él no tenía revelación espiritual de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tiene usted, lo ve usted. Él no tenía revelación espiritual. Y este es el problema con la iglesia hoy en día. Y Jesús dijo que él edificaría su iglesia en esa revelación espiritual. ¿Lo captó usted? Oh Señor, que sus ojos pudieran abrirse en estos momentos. ¿Ve? Revelación espiritual. Caín vino y edificó un altar, adoró, trajo el sacrificio, se hincó, alabó a Dios, adoró a Dios. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo. Y Dios lo rechazó totalmente porque no tenía revelación espiritual. Siga usted esa misma línea de Caín. Sígala a través del arca hasta Israel, de Israel hasta Jesús y de Jesús hasta este día. Y véase la iglesia carnal, fundamental, almidonada, escolar,
Yo estoy hablando de hombres que tienen las escrituras, que conocen todas las doctrinas y teologías, que pueden explicarlas, pero sin revelación espiritual. Esa es la doctrina de Caín. ¿Por qué puerta nos salimos? Está hablando de la iglesia de este tiempo que tiene todo lo que tiene la iglesia verdadera. Tiene la Biblia, tiene la doctrina, tiene adoración, tiene absolutamente todo. ¿Y de qué es capaz esta doctrina o esta linaje de Caín? Veamos aquí en las edades de la iglesia. Aquí el profeta va a ser más explícito en este punto sobre el linaje de Caín. Dice aquí el hermano William Branham, ahora podemos ver por qué hubo dos viñas, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne, el cual persiguió a Isaac, y el otro según la promesa. También podemos ver cómo de los mismos padres nacieron dos hijos gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo espíritu. Y por consiguiente, persiguiendo al Hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el hecho de reprobar. Él reprobó por causa del elegido. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Un elegido no puede dañar a otro elegido. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos réprobos son muy religiosos, son muy inteligentes. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. Edifican sus torres de Babel y sus ciudades y sus imperios, y a la vez orando y alabando a Dios. Odian la simiente verdadera y harán todo lo posible, aún en el nombre del Señor, para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar, son necesarios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Jeremías 23:28. Si no hay paja, no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué pasa con la paja? Es quemada con un fuego inextinguible. Y el trigo es juntado en el alfolí, donde está el Señor. Ahora espero que entienda el porqué. Analizar la religión musulmana, analizar el cristianismo del siglo XV, desde el siglo XIV, la Inquisición, es muy fácil aceptar que alguien puede ser un creyente en Dios, tener celos, sentir celos por sus creencias y amar genuinamente a Dios y desecharlo como un creyente verdadero o como la posibilidad de que Dios esté con una persona con estas características. Pero aquí el profeta está hablando que tenemos gente en nuestras filas del mensaje de la hora que cumplen con todos los requisitos y realizan todas las prácticas de los verdaderos creyentes y vienen del linaje de Caín. Y solamente nos da una característica que diferencia a la iglesia verdadera de la iglesia falsa, o la viña verdadera de la viña falsa, que diferencia el linaje de Abraham del linaje de la simiente de la serpiente. Solamente una sola característica. Espero que la hayan captado. Un elegido nunca perseguirá a otro elegido. Ellos se distinguen no por la teología, tienen la misma teología que nosotros, tienen la misma Biblia que nosotros, tienen la misma revelación sobre el mensaje de la hora, o han aceptado la misma revelación, no que tengan la revelación, sino han aceptado la misma doctrina que nosotros del mensaje de la hora, pero se distinguen porque siempre van a perseguir al elegido. Aquí es donde vemos esta paradoja, en donde el tipo de doctrina que tiene el linaje de Caín es una doctrina que está mezclada, es una doctrina donde es soluble el odio y el amor.
Porque no podemos decir que el linaje de Caín no ama a Dios, realmente ama a Dios, adora a Dios, es celoso de sus creencias y le sirve. Y sobre estas características podemos citar infinidad de ejemplos. El profeta se lo trae desde Caín, pero nosotros podemos traerlo a través de los 5 libros del Pentateuco, a través de los profetas, a través de la historia de los reyes. Siempre han estado el linaje de Caín con estas características. Ahora, nuestras iglesias del mensaje, cuando se habla de la simiente de la serpiente, cuando se habla del linaje de Caín, somos amantes de señalar a las denominaciones. No nos cuesta ningún trabajo decir, efectivamente, han de ser los pentecostales, han de ser los luteranos, han de ser los bautistas. Si se habla de la Virgen Fatua, de igual forma, allá afuera está la Virgen Fatua. Si se habla de aquellos que no van a pasar la tribulación, aquellos que van a recibir la marca de la bestia, somos amantes de estar señalando allá afuera. Pero estos y otros extractos son muy claros en decirnos que aquí entre nosotros está esta simiente, está el linaje de Caín, y los vamos a distinguir siempre porque están persiguiendo al elegido. Esa es la característica. El modus operandi, van a ver ahí en pantalla lo siguiente, el modus operandi del espíritu de Caín siempre ha tenido 2 fases y 2 argumentos desde el principio. Repito, el modus operandi del espíritu de Caín siempre ha tenido 2 fases y 2 argumentos desde el principio. La primera fase es la fase argumentativa, en la que atacan verbalmente, en la que incitan a sus seguidores a odiar, a burlarse, a menospreciar, a dividirse y envenenan a los creyentes. Esa es la primera fase. Siempre han existido 2 fases. Primero es la fase argumentativa, repito, en la que atacan verbalmente, en la que incitan a sus seguidores a odiar, a burlarse, a menospreciar, a dividirse y envenenan a los creyentes. Veamos rápidamente solo 2 ejemplos bíblicos de los muchos que se pueden citar. Abran San Juan capítulo 9. Veamos al linaje de Caín en la fase argumentativa. San Juan capítulo 9. Dice, no vamos a leer toda la historia, solo la parte sobresaliente, dice el versículo 19. Jesús había sanado un ciego, así que están interrogando a los familiares del ciego, para ser exacto, a los padres. San Juan 9, verso 19. Y le preguntaron, ¿quién le preguntó? Los sacerdotes le preguntaron a los padres del ciego, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora no lo sabemos? ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Esta es una de las tácticas que la simiente de Caín usa para intimidar, para incitar a sus seguidores a alejarse del compañerismo, de las iglesias, para dividir. Usan el miedo de expulsar de las iglesias. ¿No le suena a usted algo familiar este método? Y ya no en la denominación, en las iglesias del mensaje de la hora. Este método se está usando, están amenazando a los creyentes de este mensaje que si escuchan a Víctor Manuel Banda o escuchan a otros predicadores, serán expulsados de sus iglesias.
Y este es uno de los más comunes, pero hay otros tantos métodos en donde los disciplinan, los humillan a nivel iglesia, etc. Amenazas. Es la única forma en que Caín puede retener, la simiente de Caín puede retener a sus miembros. Porque en la fase argumentativa se intenta intimidar, asustar, prohibir. Vayamos a otro pasaje, Tercera de Juan. Dice en Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No puedo ser muy explícito, pero tenemos en nuestra iglesia, Esfuerzo y Valor, miembros que están viviendo esta experiencia. Que las antiguas iglesias a las que asistían, el pastor ya le prohibió a su congregación que se dirija con estos hermanos que ya dejaron la iglesia. Ese es el método de Caín. Ese es el mismo espíritu que se movió en los días de Abraham, cuando vemos a Ismael persiguiendo a Isaac, cuando vemos a Caín matando a Abel, cuando vemos, dijo el profeta ahí en el extracto, eso viene desde el inicio. Ha pasado hasta por Judas y Jesús y ha llegado hasta nuestros días. Entonces, creo que desde ahí se va vislumbrando en esta fase argumentativa de qué linaje somos. ¿Sí? Porque un elegido no persigue a otro elegido. Un elegido no fastidia a otro elegido. Es la simiente de Caín, la que ahorita estamos viendo ya en esta fase. La segunda fase, tenemos nuevamente ahí en pantalla, pongan por favor la segunda fase, es la fase física violenta. En esta fase es donde hay una persecución física, te van a encarcelar, te van a golpear y te van a matar. Esta es la segunda fase. Vamos a ver esto en Hechos capítulo 5, ya cuando los que vimos en San Juan 9 ya habían avanzado hacia esa fase. Hechos capítulo 5. Dice en el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es lo que estaba haciendo la iglesia, sanando enfermos y liberando a la gente de espíritus inmundos. Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Si usted ha leído el libro de los Hechos lo suficiente, se dará cuenta que esto sucedió en varias ocasiones. Entonces, cuando Dios quita la protección sobre la persona o sobre el cristiano que ha de ser perseguido, entonces entra de inmediato la fase física violenta, en donde los van a encarcelar, donde va a haber golpes, en donde va a haber tortura, como en el tiempo de la Inquisición, y en donde los van a matar. Ahorita estamos nosotros, los seguidores de este mensaje, estamos apenas pasando la fase argumentativa. Ahorita la simiente o el linaje de Caín no tiene permiso de Dios todavía de tocarnos. Pero va a haber una reforma en las leyes. Se van a modificar las cuestiones políticas que les van a permitir, ahora sí, atacarnos físicamente. Es lo que leímos en Mateo 24. Entonces muchos van a tropezar y se van a entregar. Y entonces vienen los golpes, viene la cárcel, viene la tortura, viene la persecución física. ¿De quién?
Pues de los satanistas son los que nos van a atacar. Los satanistas se van a unir con los comunistas porque los comunistas han leído a Marx, Stalin, van a repetir la persecución de Lenin, o Stalin que asesinó a 15 millones de su propia gente. Pues claro, la iglesia no es capaz de hacer eso. ¿Que hay personas todavía, o cristianos todavía tan ingenuos? En la fase física violenta, ¿cuáles son los dos argumentos que van a usar los que van a pretender justificar su tortura, su encarcelamiento y su asesinato? Bien, los dos argumentos son: uno, ellos son los elegidos, y dos, están defendiendo la causa de Dios. Observe a lo largo de la historia cómo estos dos argumentos son los que usan para justificar su odio, su ataque, su persecución y la muerte. Ellos son los elegidos y están defendiendo la causa de Dios. La fase argumentativa siempre está al alcance de la simiente de Caín, siempre está al alcance. Es por eso que tenemos tantos púlpitos que invierten más tiempo en ensuciar la imagen de un predicador, en sembrar duda en otras doctrinas, en amenazar a sus congregantes en que no vayan, no escuchen, no participen, en que no reciban a otros hermanos. Los púlpitos de hoy en día es en lo que están invirtiendo gran parte del tiempo, en la fase argumentativa. Y esta siempre está al alcance, por lo tanto van a estar sembrando discordia, van a estar hablando mal de un cristiano, van a estar hablando mal de un pastor. Yo les he prohibido, ustedes, iglesia cristiana, sin importar qué mal se encuentre alguien, ha sido en esta doctrina prohibido estar expresándose mal de las personas. Hemos dado tantos temas sobre la crítica. Dejemos que ellos hagan lo que tienen que hacer. Su doctrina les permite a ellos mezclar el odio con el amor, porque no estamos poniendo en tela de juicio su amor hacia Dios. No estamos poniendo en tela de juicio, ¿qué más? Su celo por sus creencias. Ellos defienden a capa y espada el mensaje. William Branham, sus folletos, sus fotos, tienen celo. No estoy poniendo en duda el celo que sienten por sus creencias, ni su amor a Dios, ni tampoco su deseo servir a Dios. Son muy trabajadores, hacen campañas, confraternidades, van a visitar iglesias. No estoy poniendo en duda su celo, su pasión, su amor, su disposición de servir. Nada de eso se cuestiona. El profeta dijo: el elegido nunca persigue al elegido. Y ellos desde sus púlpitos están detrás de otros pastores, detrás de otras iglesias, detrás de otras doctrinas. Aman a William Branham, pero odian a quienes lo rechazan. Si alguien no ama a William Branham, si usted viera cuánto me han atacado a mí. Cuando saqué aquella cápsula en donde yo hablaba que no podemos enamorarnos de Eliezer, sino tenemos que enamorarnos de Isaac. Una gran ola de seguidores de William Branham que se fue detrás de mí. Lo bueno es que todo esto es por medio de redes sociales, si no, o no estaría aquí o estaría sin cabeza. Aman el mensaje de la hora, pero odian a los que no lo interpretan como ellos. Véanlos hoy en día, es lo que vemos. Aman a los miembros de su iglesia, pero en cuanto uno de ellos se va, entonces le voltean a toda la congregación. Ahí está la simiente de Caín. Como iglesia, si decimos ser la iglesia verdadera, la iglesia que nos estamos preparando para el arrebatamiento, no lo demostremos citando párrafos del mensaje, no lo demostremos asegurando que tenemos la revelación o presumiendo fotografías de William Branham. La verdadera simiente de Abraham actúa de una manera diferente frente a los que lo atacan. Por ejemplo, tenemos en redes sociales, ahí la simiente de Caín se hace presente todos los días y de todas formas. Tenemos tantos hijos del diablo que entran ahí, según ellos, celosos de Dios, celosos de su doctrina, atacarnos.
Me gustaría que si está nuestra hermana Yasmín, Yasmín Godínez, y nuestra hermana Kenia, que es quien le apoya para responder los comentarios, ¿cuáles son las instrucciones que han recibido ustedes ante las burlas, los ataques, las blasfemias que nos lanzan? Pónganle ahí a nuestros hermanos en el chat, ¿qué indicaciones se les han dado a ustedes? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellos? Por favor, testifiquen en lo que buscamos 1 Samuel capítulo 26 para ver cómo reacciona un verdadero elegido de Dios. Ustedes saben que los primeros años de David se la vivió huyendo del rey Saúl, ya que el rey Saúl intentó matarlo. Dice en 1 Samuel 26, versículo 1, vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le perseguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora su lanza que está en su cabecera y la vasija de su agua y vámonos. Esto no fue un temor momentáneo que experimentó David, y mucho menos fue un temor relacionado a ser capturado o ser castigado si mataba a Saúl, de ninguna forma. Este es el temor que tiene todo hijo de Dios elegido. Todo hijo de Dios que ha sido elegido tiene temor de meterse contra la unción. Aleluya. Repito, todo hijo de Dios que ha sido elegido, que es de la simiente real, todo elegido tiene temor de meterse contra la unción. Una vez más, yo les he dicho por años, si hay alguien que me ha escuchado, póngalo ahí en los comentarios, tenemos muchas hermanos y hermanas que son nuevos de la iglesia, pero por años yo les he dicho, no hablen mal de un pastor, no se expresen mal de ningún predicador, ni siquiera de aquellos que me atacan.
No se expresen nunca mal de ellos, no se expresen mal. Incluso hemos hablado de los riesgos que corremos al hablar mal de un predicador o expresarnos mal de una doctrina o burlarnos de los dones, etcétera. No lo hagan. Un elegido de Dios reacciona así. David tenía miedo no de Saúl. Él era testigo, él se había enterado, David, por Samuel, que Samuel había ungido a Saúl. Era la unción, ese era el miedo. Un elegido no se mete en esos terrenos. Atentos, ¿cómo eran sus antiguos pastores? De boca suelta. Dense cuenta, ahí está la simiente de Caín. Allí está el linaje de Caín haciendo su trabajo en la fase argumentativa. Burlarse, reírse, menospreciar, atacar, ese es su trabajo. Si ellos lo hacen con nosotros, el profeta dijo que para eso nacieron. Así que ahorita que ellos están en esta fase argumentativa, bueno, tenemos que dejar que se sigan burlando, menospreciando, atacando, pero recuerden, viene un tiempo y estamos muy cercanos en cuanto pasaremos a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La fase física violenta. Ya no van a ser insultos, ya no van a ser burlas, ya no nos van a atacar o llamar que estamos mal. No, va a haber agresiones. Ahora sí, vayamos a las escrituras que usamos para abrir este servicio. San Juan capítulo 16. Ahora, esto va a ocurrir tanto con nuestros hermanos del mensaje como de las denominaciones, o sea, va a ocurrir de ambos lados, ¿no? Pero como decía hace un momento, cuando se estudian estas escrituras, a las iglesias del mensaje, ¿cómo les encanta decir? Eso es para los bautistas, eso es para los pentecostales. No, eso es aquí, también es aquí. San Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, en este caso de las iglesias, en este tiempo, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que van a estar creyendo nuestros hermanos. Viene un tiempo en que los pastores y sus seguidores de este mensaje, los seguidores de estos pastores me refiero, ya una vez envenenado su corazón y su mente, pues nos van a entregar. Mateo 24, 9. Dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya desde ahorita eso es la fase argumentativa. Seréis aborrecidos, ya desde ahorita nos aborrecen, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, eso ya es en la segunda fase, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Nuestros futuros perseguidores ya tienen avanzada su primera fase, la fase argumentativa. Estos púlpitos venidos del infierno ya se están atreviendo o ya se atreven, ya lo están realizando, intimidar a sus congregantes si no hacen lo que ellos quieren. Correr de su iglesia a sus miembros si no creen como ellos en su totalidad. Poner a la congregación contra otros de otras iglesias. Ensuciar el ministerio y trabajo de otros que no comparten su visión y sembrar discordia y divisionismo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en esta fase argumentativa por parte del linaje de Caín. Bien, termino. Si tú eres miembro de la iglesia, esfuerzo y valor, y te gusta estar ensuciando la vida de otros cristianos, si en tus pláticas sueles sembrar la discordia, sembrar dudas en la mente de otros cristianos sobre el trabajo que estamos haciendo los pastores, bien, no te vayas de esta iglesia.
¿Te necesitamos para que un día tú seas quien nos entregues a las autoridades? La iglesia verdadera siempre va a necesitar un Caín que sienta celos contra los elegidos. Siempre vamos a necesitar un Ismael que persiga a los hijos de la promesa. Siempre vamos a necesitar un Esaú que nos odie y un Judas que nos traicione. Así que no te vayas. Pero si tú eres un elegido de Dios y te estás comportando como un Caín, bueno, este tema creo que pudiera ayudarte a reflexionar, recapacitar y arrepentirte y pedir perdón. Bien, ¿tenemos preguntas? Sí. Adelante. La primera dice, ¿se podría decir que es pasional la tendencia religiosa de los caínes? Sí, allí hay más sentimientos involucrados que revelación. El tema de la religión, de por sí solo, el puro tema, ya no hablemos los puntos que se traten, es un tema muy apasionado. Es por eso que se ha desarrollado o se ha hecho popular más bien un dicho que de política y religión no se debe de hablar porque se acaloran los ánimos. Entonces, lo que va por delante en estos caínes que aman a Dios, tienen celos de sus creencias, tienen disposición de servir a Dios, pues son las pasiones y no tanto la cordura, no tanto la inteligencia, sino va por delante las pasiones. Una vez recibido el modus operandi caíno, el creyente puede salir de este modo, actuar si reconoce pecar de ello o está cegado hacia adentro y por ende no puede arrepentirse de ello. Bien, aquí sí hablaría de algo que no me gusta citar tan superficialmente. A mí me gusta preparar el terreno para mencionar lo que voy a mencionar ahorita, pero ahorita como son respuestas cortas, aquí sí hablaría de la predestinación. Aquellos que son realmente elegidos por Dios pueden actuar como un Caín y ante mensajes como estos van a reflexionar. Recuerden que los apóstoles también se atacaban unos a otros. ¿Cómo se pusieron los otros 10 cuando escucharon a los hijos de Zebedeo? Les entró celos, se enojaron, empezaron a discutir, se enojaron porque estos querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor. Entonces, creo que puede haber pequeños episodios en que un elegido se porte como un Caín, pero va a reaccionar. Esta semana estaba viendo una película impactante de la escena de Números 16, donde Datán, Abiram y Coré van a reclamarle a Moisés y le dicen, no solo tú eres santo. Y me acordé de este tema, dije, es que está por toda la Biblia. Caín siempre está a disgusto y buscando la manera de fastidiar a los demás. La cuestión ahí estaba muy bien dibujado ese pasaje, porque Datán, Coré y Abiré y los suyos, aún viendo ahí en la película se amplió la escena de Números 16, ya poquito antes de que se los tragara la tierra, estaban con su orgullo y no reconocieron su falta. Ya que Moisés hace una separación, al decirles, los que estén del lado de Moisés y de Aarón, vénganse, y los que estén del lado de Datán, Abirá y Coré, también se quedaron. Entonces hubo una separación. Cuando hay un elegido y recibe esa oportunidad, puede ser en el último momento, pero se pasa del bando correcto. Entonces, si es elegido, yo creo que a lo mejor este tema les va a pellizcar la conciencia. En parte, el odio y la persecución se da también por ignorancia, caso de Pablo. Puede ser que no sea por un espíritu serpentino. Entonces, a medida que un creyente recibe más luz, ¿puede reconocer este modus operandi y retractarse? Efectivamente, lo mismo que estábamos hablando. Pablo era un elegido, pero no le había llegado la luz. Si él no hubiese sido un elegido, entonces él hubiera continuado como otros que le ayudaron a perseguir a los elegidos. Pero el elegido, una vez que le llega la luz, nunca perseguirá a otro elegido. Nosotros estamos hablando de los caínes que están dentro de nuestra iglesia.
Pablo estaba fuera del cristianismo. Pero estos caínes que supuestamente ya tienen la revelación del mensaje de la hora, porque leen los folletos, escuchan al profeta, hablan de él, ¿cómo es posible que estén persiguiendo a otros? Creo que ahí es muy evidente de qué linaje son. ¿Cómo diferenciar este modus operandi de las condenas bíblicas que hacen los apóstoles refiriéndose a los maestros como falsos profetas o lobos rapaces? Bien, yo creo que la diferencia no radica en la forma en que se cita la Biblia, sino en la práctica. Porque efectivamente, tanto los que no son de la simiente de Dios como los que sí son, ambos van a citar escrituras como estas. Este es un falso profeta, este es un lobo rapaz. Ambos la van a citar. Ambos van a decir, nosotros somos la simiente de Dios. Por ejemplo, yo ahorita no voy a predicar y decir, bueno, yo que soy del linaje de Caín, les motivo a que le echen ganas. Pues no diría eso. Estoy creyendo que soy uno del linaje de Dios. Yo es lo que estoy creyendo. También ellos lo creen. Los que sí son del Caín, ellos están creyendo que son de Dios. ¿Qué es lo que le dijeron en San Juan 8 los fariseos a nuestro Señor Jesús? Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Y el Señor les dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Entonces, aún los hijos del diablo sí dicen que son de Dios. Nosotros también los que somos de Dios, decimos que somos de Dios. Y tenemos que citar la Biblia y decir, ellos son lobos rapaces, ellos son falsos profetas. ¿Cómo distinguimos? Pues sencillo, no es en el momento de predicarlo, es en la práctica. En la práctica se ve. Ellos decían, somos hijos de Dios, y luego tenían las piedras en la mano para apedrearlo. Y el Señor les dijo, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho me quieren apedrear? Demonio tienes, le decían. Entonces, la diferencia está en la práctica, en los hechos. Es la forma de diferenciar. Algunos de estos pastores, para meter miedo a las ovejas, sacan de contexto Mateo 18, 16 al 18 y Hebreos 13, 17. ¿Puede clarificar estas dos escrituras para ayuda de los hermanos? Claro que sí. Bueno, Mateo 18, ¿qué, perdón? 16 y 18. Mateo 18, 16 y 18 trata de un caso en donde nosotros tenemos que llamar a testigos para arreglar un asunto con un hermano que pecó. Pero supuestamente, para ellos, el hermano que están desechando, que están tomándolo como publicano o como pecador, ellos están dando por sentado que pecó. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Si un hermano no quiere hacer lo que el pastor dice, lo tienes que hacer de esta manera, entonces lo expulsan. Entonces se paran frente a la congregación. Hermanos, tenemos este hermano que ha pecado. Vamos a ir, de acuerdo a Mateo 18, 16, 18, vamos a ir a reprenderlo a su casa. Y van y lo reprenden. Y el hermano, pues no acata lo que se le dice, llevan 2 testigos, tampoco acata lo que se le dice, y según ellos, bíblicamente, entonces lo van a tener como un gentil, un pecador. Se le dice a la iglesia, tal hermano no acató, pero ellos están descontextualizando ese pasaje porque están dando por sentado que el hecho de que ese hermano no haga lo que el pastor dice ya es un pecado, pero ese no es el caso. El caso es que tiene que haber un pecado evidente, no lo que ellos interpretan como pecado. Y si ellos interpretan que porque ese hermano anda escuchando a otros pastores, eso ya está mal, entonces ellos dan por sentado, él pecó. Así que vamos a aplicar Mateo 18, del 16 al 18. Eso está fuera de contexto totalmente. ¿Y el otro pasaje cuál es? Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 habla de... Obedeced a vuestros pastores. Obedecer. Bueno, yo creo que el profeta dejó muy claro que cuando uno obedece al pastor, en realidad está obedeciendo la palabra que el pastor ministra, no al pastor mismo.
Esa es la línea que hace una diferencia abismal entre un nicolaíta y un cristiano obediente. La línea abismal es entre este está obedeciendo al hombre y este está obedeciendo la palabra de Dios que ese hombre le ministra. Entonces, cuando un pastor se queda con la palabra y él da la orden a través de la palabra, el cristiano tiene que obedecer. Y uno puede decir con orgullo, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. La Biblia dice. Pero si ese pastor no está citando la palabra, sino sus ocurrencias, entonces, ¿cómo puede tomar Hebreos 13:17 y apropiárselo? Si un pastor pone la palabra a un lado y él por él mismo trata de gobernar a un solo miembro, ya no a toda la iglesia, a un solo miembro, es un nicolaíta. Y eso está también explicado, la edad de Éfeso, el profeta se toma mucho tiempo para hablar del espíritu nicolaíta. Nikaos, laico, y Nikaos conquistar al laico. Estos hombres estaban conquistando. ¿A quién? A la congregación. No a través de la palabra, sino a través de sus creencias, puntos de vista. Entonces, allí está la descontextualización de Hebreos 13:17. Cuando el profeta hablaba de que alguien puede matar a alguien hablando mal de esa persona, ¿se refiere a lo que se habló hoy? Exactamente, a eso se refiere. Y eso va a ocurrir. Si estoy en una iglesia del mensaje, pero la comunión se hace diferente de como la hacía el hermano Branham, ¿eso es un motivo suficiente para salir de esa iglesia? Y también si me quedo en esa iglesia y tomo la comunión, ¿es un pecado? No, ninguna de las dos. Yo no creería que celebrar la comunión de una forma diferente es motivo para salirse de una iglesia. Yo creo que uno debe de salirse de la iglesia cuando uno ya detectó que hay varias irregularidades, porque no hay iglesias perfectas. Ninguna iglesia podemos decir que al 100% lleva todas las cosas al pie de la letra. Todos estamos tratando. Pero ya cuando detectamos muchas irregularidades, ahí es cuando ya es un momento de cambiar de iglesia. Eso sería lo primero. Lo segundo, si hay un miembro de mi iglesia, y ahí está la iglesia virtual, también testifiquen, pónganle ahí en los comentarios, si yo mismo no les he dicho, ustedes iglesia virtual, pueden ir a aquella iglesia a adorar, pueden ir a aquella iglesia a que los bauticen, pueden ir a aquella iglesia a que los casen, dejen los comentarios, a ver si ustedes tienen un pastor nicolaíta o una doctrina nicolaíta que no quiera permitir que haya relación o trato con más cristianos. No somos así. Nosotros les damos esa libertad. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere ir a celebrar la cena a su antigua iglesia y lo reciben, adelante. Si quieren ir a adorar, a tener compañerismo, adelante. Pero siempre se les ha dicho, como dice 1 Corintios 14:40, todo con orden, todo con decencia. Tienen que notificarle al pastor, tiene que haber plática entre el pastor y no solamente levantarse e irse sin avisar. No, hay un orden. Muy bien, pues le doy lugar al ministro Adán, que Dios les bendiga.